Buenos días para todos. Como bien dice el doctor, yo soy Tariana Restituyo, residente de segundo año del Hospital José María Cabral Ibáez, Santiago. En esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes el tema de enfermedad tubulointersticial. Un tema que, si bien se desglosa en detalle, pues es bastante amplio. Sin embargo, como objetivos de la conferencia, nosotros... Se te fue tu micrófono. Sí, un momentito, doctor. Ariana, pon el puntero al lado, o sea, como al lado de la presentación. O sea, que no se vea dentro de la pantalla y así se te va a pasar. A mí me pasó igual. Lo que no se te oye está en mute, por si acaso. Sí, ahí me oyen. Buenas. Sí, nítido, sigue. Sí, te oímos. Okay. Entonces, como les decía, el contenido lo vamos a tratar un poco de forma general, abarcando el concepto de lo que son las enfermedades tubulointersticiales, la clasificación, ciertos datos estadísticos y los grandes grupos en los que se dividen, nefritis intersticial aguda y crónica. Como concepto, sabemos que las enfermedades tubulointersticiales son un grupo heterogéneo de enfermedades que tienen en común la presencia de daño a nivel de los túbulos renales y que que tienen además a nivel histológico signos inflamatorios en el intersticio. Es por eso que deben su nombre de afectación tubulointersticial, o sea, de enfermedades tubulointersticiales, porque son básicamente afección del intersticio y de los túbulos. En su clasificación hay que tomar en cuenta dos características principales, que es la evolución de la enfermedad tubulointersticial y la etiología. De acuerdo a su etiología, suelen ser primarias y secundarias. Y cabe destacar aquí que las primarias, por lo general, no tienen afectación de glomérulos y otras estructuras a nivel vascular, por ejemplo, sino que lo hacen de manera leve y en fases avanzadas, mientras que, según la evolución, pueden ser agudas o crónicas. Este concepto, más que un concepto estricto en el tiempo, se refiere al inicio prácticamente abrupto o repentino de la nefritis intersticial aguda y un inicio gradual solapado en la nefritis intersticial crónica. De igual modo, se refiere a los hallazgos predominantes celulares en la parte histológica, ya que predominan diferentes tipos de células y se trata de agudo crónico, que lo vamos a ver más adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, las nefritis intersticial se pueden clasificar atendiendo a la causa que la está provocando. Así, por ejemplo, ellos mencionan que pueden ser secundarias a infecciones inducidas por medicamentos, asociadas con desórdenes inmunes, que cabe destacar es aproximadamente el 5% del total de las nefritis intersticiales ocurridas. Así como hacen mención a otras causas como la uropatía obstructiva y la nefropatía asociada con reflujo vesicoureteral, que generalmente se tratan como entidades patológicas completas en temas aparte. De esta forma, en resumidas cuentas, tenemos que los trastornos tubulointersticiales pueden ser la pielonefritis aguda y crónica, que esto se ve cuando ya la nefritis no solamente se limita al espacio tubulointersticial, sino también que va a invadir el sistema colector, y la nefropatía por reflujo, la nefritis tubulointersticial inducida por toxinas y fármacos, medicamentosos, analgésicos y otras que pueden ser
por uratos, por fosfato, por cilindros de cadenas ligeras, y la vamos a ver en un desglose más exacto en estos momentos. Para dar inicio formal, entonces, a la división general entre nefritis intersticial aguda y nefritis intersticial crónica, tenemos que saber que el término de nefritis intersticial aguda data desde el año 1898. Ese término fue acuñado por primera vez por este científico de la Universidad de Harvard, Carl Silman, quien hizo alusión a que se trataba de una inflamación aguda del riñón caracterizada por un exudado rico en células en el intersticio, a nivel del intersticio, y que se acompañó, pero no depende, de degeneración del epitelio. También aclaró en su definición inicial, en septiembre de dicho año, que dicho exudado no es purulento en sus características y que las lesiones observadas pueden ser difusas o focales. Desde esa vez que se habló por primera vez de nefritis intersticial aguda, se ha venido relacionando el tema con nosotros de una forma más frecuente, y en las estadísticas, de acuerdo a los libros de textos como Breiner, se especifica que representa el 2 a 3% del total de las biopsias que se realizan a nivel renal, y que es aproximadamente de un 10 a 25% de las biopsias renales que se practican por injuria inexplicable. Ya en esta diapositiva podemos ver tres palabras básicas: aguda, reversible e infiltrado inflamatorio dentro del intersticio. Y es que esto es básicamente las características que representan a la nefritis intersticial aguda. Aguda, como lo dice su nombre, por su inicio abrupto, repentino; reversible, generalmente con un buen pronóstico, y eliminada la causa, muchas veces pues se retorna a un estado basal saludable a nivel renal. Y tenemos que se caracteriza por ese infiltrado inflamatorio dentro del intersticio, que lo puede señalar la gráfica, y predominantemente por linfocitos, neutrófilos y eosinófilos. Existen distintas causas que pueden llevarnos a la presencia de una nefritis intersticial aguda. Se señalan las inmunológicas, representando el 5%, como señalé anteriormente, destacando aquí el lupus eritematoso sistémico, enfermedades tipo nefritis intersticial aguda secundaria al TINU o a la nefritis uveitis, y también causas infecciosas que representan un 15% de las causas de nefritis intersticial aguda, pero la causa principal la representan los fármacos en un 80%. Destacar el efecto que tienen los antibióticos tipo sulfa y los AINES sobre el desarrollo de nefritis intersticial aguda. En esta diapositiva vemos entonces que, en términos general, para que se presente una nefritis intersticial aguda, hay un antígeno nefrogénico que puede ser de origen endógeno o exógeno, y que ese antígeno nefrogénico endógeno o exógeno estimula a los linfocitos T. Los linfocitos T activados son los que representan entonces el papel protagónico en el desarrollo de la patogenia de la nefritis intersticial aguda, es decir, que es con participación celular sobre todas las cosas. Los linfocitos T ya activados inducen a la diferenciación de otras células T efectoras, y de este modo entonces podemos reconocer varias sustancias consideradas antigénicas que se han identificado a nivel renal, que van a iniciar esta respuesta de los linfos T que ya hemos señalado. Esos mecanismos antigénicos identificados están dados por la proteína de la membrana basal tubular 3M1, TIN-AG sobre TIN1. También está la secreción continua a nivel tubular de la proteína de Tamm-Horsford, y finalmente inmunocomplejos que se encuentran circulando y se depositan allí. Cuando se da esta reacción del antígeno que ha provocado entonces
una respuesta inmune que se divide en 3 fases. Una fase aferente, donde básicamente se expresa el antígeno y se reconoce el mismo con inducción de la respuesta inmunitaria. En la fase reguladora es donde se da la modulación de dicha respuesta, y ya en la fase efectora, pues es donde empieza el depósito de los complejos inmunes como tal. En la gráfica puedo señalar prácticamente lo que he venido explicando, donde se ve el papel protagónico de las distintas células, destacando los neutrófilos y los linfos T con sus distintas células efectoras, y también la aparición de los eosinófilos como células características del infiltrado inflamatorio de una nefritis intersticial aguda. Si bien señalaba que los fármacos representan el 80% de las nefritis intersticial aguda, sabemos que los fármacos actúan como aptenos, es decir, son sustancias que no tienen la capacidad por sí misma de inducir a una respuesta inmunitaria, pero cuando se unen a los componentes citoplasmáticos o extracelulares de las células tubulares, provocan 2 tipos de reacciones. Una reacción de hipersensibilidad tipo 1, donde está mediada por la inmunoglobulina E, y una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Entonces, en este sentido, vamos a tener que los fármacos pueden provocar la lesión renal dependiendo de 3 mecanismos, desencadenando la reacción intersticial inmunitaria, en cuyo caso es una nefritis aguda por hipersensibilidad, provocando una insuficiencia renal aguda, o si no, ocasionando una lesión tubular sutil, pero que es acumulativa y que se da con el paso de los años y culmina en una IRC. Esto se da sobre todo en el caso de la nefropatía por abuso de analgésicos, que es parte de la nefritis intersticial crónica y que vamos a tocar en lo más adelante. Cuando se trata de una nefritis intersticial aguda, como el 80% de los casos está dada por fármacos, predominan manifestaciones sistémicas de origen alérgico, en el cual vamos a tener presencia de fiebre, eosinofilia, rash maculopapular, anomalías renales que consisten en alteración del sedimento urinario, donde se puede evidenciar proteinuria, hematuria, concentraciones crecientes de la creatinina sérica e insuficiencia renal. Entonces, el rash maculopapular viene representando la característica principal de la nefritis intersticial aguda inducida por fármacos o toxinas. Ese rash maculopapular se caracteriza por ser sobre todo de predominio en tronco y en las extremidades proximales. El número 15 hace alusión a un número medio de desarrollo de la actividad inmunitaria luego del contacto o exposición con el alergeno. Sin embargo, se sabe que este puede prolongarse semanas a meses luego de dicho contacto para poder desarrollar la nefritis intersticial. Hay una triada de la fiebre, el rash y la eosinofilia que hace alusión a lo más característico de una nefritis intersticial aguda, pero que desafortunadamente solo se presenta en el 10% de los casos juntos, por lo cual no tendríamos muchas posibilidades de encontrarla siempre para decir que se trate de una nefritis intersticial aguda. En el slide que presento se observan los porcentajes que muestran más o menos con qué frecuencia se pueden evidenciar los signos y síntomas característicos de una nefritis intersticial aguda. Es evidente que en el 100% de los casos va a haber un daño renal agudo, pero normalmente ese daño renal agudo no evoluciona a necesidad de terapia renal sustitutiva, sino que lo hace tan solo en un 40% de los casos. Y el fiebre, rash y eosinofilia, que cuando aparece, le señalaba, bien característico, nos hace inferir de nefritis intersticial aguda, desafortunadamente solo está presente en el 10% de todos los casos. Como se trata de una nefritis intersticial que afecta tanto segmentos tubulares como intersticio como tal, las manifestaciones por afectación de los segmentos tubulares no se hacen esperar. Así vamos a tener un
número de situaciones que se presentan dependiendo del tipo de segmento tubular afectado. Por ejemplo, la glucosuria, bicarbonaturia, fosfaturia y aminoaciduria, que juntos lo podemos agrupar en el síndrome de Fanconi, se ven sobre todo cuando existe la afectación a nivel del túbulo proximal. También puede haber mucho compromiso distal que se va a manifestar por alteración de la secreción de los iones hidrogeniones y que es lo que explica la acidosis metabólica característica que suele provocarse. Ya a este nivel podemos señalar estas gráficas donde se resalta que dependiendo del tipo de toxina, del tipo de fármaco, del tipo de droga que lesione el riñón y que provoque la nefritis intersticial aguda, van a predominar algunos datos que suelen ser más acusados que si se tratase de otra causa. Por ejemplo, cuando la nefritis intersticial aguda está provocada por meticilín, nos señala mucho la presencia de piuria, que generalmente es una alteración a nivel del sedimento urinario que cursa de forma estéril. Y también tenemos en el otro lado, cuando se provocan afectaciones por otro tipo de droga, predomina mucho el fallo renal acusado, el fallo renal florido. Ya en esta parte, cuando nos mencionan a los AINES, que prácticamente son los fármacos más inductores de nefritis intersticial aguda en la actualidad, nos vemos como el gráfico se nos dispara en el área del edema, y esto es precisamente porque los AINES han sido relacionados con proteinuria importante, incluso pudiendo llegar a grado nefrótico. En la siguiente diapositiva vemos la nefritis intersticial aguda por infecciones, que decíamos que representa el 15% del total de las causas. Las infecciones que pueden provocar injuria parenquimatosa directa o hacerlo de forma indirecta pueden también ser causa desencadenante de esta entidad, y se ve sobre todo en infecciones por Leishmania, hantavirus y VIH. A nivel ya histológico, señalamos que en término general, la nefritis intersticial aguda se va a caracterizar por ese infiltrado importante a nivel del intersticio con repercusión tubular, y que va a ser predominantemente por neutro, por eosinófilos y por linfocitos. El diagnóstico de una nefritis intersticial aguda tiene que tomar en cuenta varios parámetros. Al igual que la mayoría de las entidades, las manifestaciones clínicas son sumamente importantes, así como el antecedente, el historial de exposición a algún fármaco o el antecedente de alguna infección reciente o enfermedad inmunitaria relacionada. Dentro de los hallazgos analíticos hemos de considerar como más importante al examen general de orina, donde podemos evidenciar alteraciones leucocitarias que cursan sin bacteriuria, y podemos también evidenciar eosinofiluria, que si bien está ausente, no descarta el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. También puede haber trastornos como la acidosis metabólica, que bien le decía que se da por alteración en la parte de la reabsorción del bicarbonato y también en la parte de la secreción de ácidos y de iones hidrogeniones. Podemos auxiliarnos de imágenes para también inferir el diagnóstico de nefritis intersticial aguda. A nivel sonográfico, podríamos obtener riñones aumentados de tamaño o conservando el tamaño. El aumento de tamaño generalmente es relacionado y proporcional al grado de inflamación, y también el aumento de la ecogenicidad. Ya en la gammagrafía renal, pues se ve una captación importante en los riñones del galio 67 radioactivo, o se pueden ver leucocitos marcados con radionucleidos, lo que significa que esto es bien característico de para inferir el diagnóstico de una nefritis intersticial aguda en presencia de lo dicho anteriormente también. Sin embargo, la única forma de hacer un diagnóstico definitivo de la entidad
es a través de la biopsia renal. La biopsia renal no se hace siempre, sino que se reserva para algunas situaciones. Por ejemplo, cuando el diagnóstico es incierto. Si a pesar de yo haber inferido el diagnóstico, no muestro mejoría luego de la interrupción o el tratamiento de la causa que me lo está provocando, y cuando yo decido utilizar medicamentos como los corticosteroides en el tratamiento de la patología, se recomienda la biopsia renal. En el tratamiento, lo más importante es tratar lo que lo está causando. Y si bien el 80% es un fármaco y podemos identificarlo dentro del grupo mencionado, hay que suspender dicho fármaco. Entonces, el uso de esteroides, que muestra un signo de interrogación, es porque hay literaturas que hablan a favor del inicio de los mismos. Inmediatamente se habla de nefritis intersticial aguda, de forma tal que se frene su evolución y su progreso y que no llegue al desarrollo de fibrosis. Sin embargo, hay otros autores que señalan que la suspensión del fármaco responsable hay que darle un compás de espera, un lapso de tiempo de aproximadamente unos 10-15 días para evidenciar la mejoría de la nefritis, la reversibilidad del cuadro, y si no, entonces culminar con el uso de esteroides. Los esteroides recomendados son la prednisona de elección, el cual se puede administrar en aproximadamente un lapso de tiempo de 1 a 2 semanas para comenzar a disminuirlo de una manera gradual en un lapso de tiempo mínimo de 6 semanas, pero que podría tardar hasta 3 meses. Y la 6-metilprednisolona, algunos están a favor de iniciar pulsos con ella a la dosis especificada los 3 primeros días de identificada la enfermedad o del inicio del tratamiento, para posteriormente continuar la vía oral. Ya en lo que vemos aquí, la nefritis intersticial aguda, por lo general, tiene que provocarse su recuperación en un lapso de 6 a 8 semanas, pero existen factores que nos ayudan a inferir que la evolución va a ser desfavorable, y estos son el infiltrado intersticial difuso en vez de parches, cuando existe fibrosis intersticial significativa en la evolución de la enfermedad, cuando la respuesta al uso de esteroides no ha sido del todo buena, y cuando existe una lesión renal aguda que de acuerdo a Rifle es prolongada, o sea que tiene un periodo de tiempo superior a las 3 semanas. En lo que concierne a las nefropatías intersticiales crónicas, estos son un grupo diverso de enfermedades, pero que a diferencia de la nefritis intersticial aguda, se caracterizan por la presencia de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Y a nivel histológico, el infiltrado leucocitario predominante va a ser mononuclear. Que de ahí que el dato de agudeza o cronicidad se haga sobre todo en base a los hallazgos histológicos más que al tiempo per se. Entonces, en la gráfica podemos ver cómo se inicia el desarrollo de una nefritis intersticial crónica. Se sabe que las células epiteliales tubulares están unidas a través de una glucoproteína transmembrana que se encarga de mantener ese citoesqueleto íntegro y que es la E-caderina. Ya vemos cómo existe pérdida posterior de las uniones intercelulares con alteración de la E-caderina que obliga a una reorganización que es el inicio de la transición de las células epiteliales para pasar por células mesenquimatosas y finalmente por miofibroblastos, que son productores de matriz y son los que finalmente desarrollan la fibrosis que culmina el proceso con la nefritis intersticial crónica. Se debe a múltiples causas. El 80% de esta entidad es secundaria a otra enfermedad que debe de ser identificada exhaustivamente a través del historial clínico del paciente y de complementos de estudios. El 20% de ellos se debe a ingesta prolongada de algún fármaco, de algún tóxico, por lo general analgésicos,
uso de toda la vida. También entonces aquí podemos ver que puede ser debida a alteraciones metabólicas, como por ejemplo las alteraciones electrolíticas con el calcio, el potasio, y puede ser debida a la presencia o exposición por largo tiempo a metales pesados como el cadmio y a metales pesados como el plomo. También puede ser debida a reflujo y al depósito de cadenas, como ocurre en el riñón del mieloma, que son entidades que por lo general, como nefrología, tratamos como temas completo aparte, pero señalamos algunas pinceladas de lo siguiente. La nefropatía por analgésicos normalmente ocurre tras el acúmulo de dosis por mucho tiempo prolongado, por uso prolongado de dosis de medicamentos combinados, y se caracteriza sobre todo por la presencia de la necrosis papilar que aparece en el curso de la enfermedad, sobre todo en grados ya de más avance. Suele ser más frecuente a nivel del sexo femenino, quizás porque son personas más medicadas con analgesia, y estas mujeres por lo general se encuentran en la quinta década de la vida, representando en estadísticas norteamericanas el 3 al 5% de la enfermedad terminal crónica. Al inicio podremos observar alteraciones en la concentración urinaria. Puede haber proteinuria, que se caracteriza por ser una proteinuria de origen tubular, es decir, con beta-2 mioglobulina, y que por lo general no suele ser inferior a 1 gramo. Y también tenemos hipertensión arterial, que se acompaña de anemia y de otras manifestaciones en el curso del desarrollo de la evolución a una insuficiencia renal. Normalmente la nefropatía por analgésicos se ha asociado a carcinomas uroepiteliales, lo que hace que cuando se presenta esta entidad clínica en el contexto de alteraciones como hematuria, debe de hacerse cistograma para descartar la presencia de un CA. La necrosis papilar la podemos inferir clínicamente tras la expulsión de una papila, la presencia de una hematuria y del dolor lumbar. Hay varios fármacos que se le ha involucrado a la nefropatía, y dentro de ellos era principalmente la fenacetina, pero esta se retiró del mercado. Luego de su retiro se ha observado que todavía hay mucha incidencia de nefritis intersticial crónica secundaria a fármacos, y se le ha relacionado mucho con el paracetamol, pero no solo, generalmente combinado con otros AINES, como por ejemplo la aspirina, donde se ve que estos tienen la capacidad de concentrarse mucho en el extremo de la papila, y que allí el paracetamol se puede transformar en metabolitos reactivos que pueden interferir con la vía de la hexosa monofosfato e interferir con la producción o la actividad del glutatión. El diagnóstico debe de hacerse en base al historial clínico, pero también auxiliándonos de datos de imágenes, como por ejemplo la tomografía computarizada, donde se va a ver el tamaño disminuido del riñón, característico de una entidad clínica que va a evolucionar a una IRC, contornos irregulares definidos como al menos 3 indentaciones en el margen normalmente convexo del riñón, y las calcificaciones papilares. Ya decirles que en el tratamiento la suspensión del fármaco es lo más, es el tratamiento base, pero esa alerta la situación al estado basal, sino que ya queden efectos deleterios renales. En las nefropatías metabólicas, yo les mencionaba que pueden ser por diversas razones, alteraciones electrolíticas, también por ácido úrico, el cual puede provocar daño a nivel renal, tanto de forma aguda como de forma crónica. La forma aguda no se considera una causa de nefritis tubulointersticial real, sino más bien una obstrucción intraluminal por el depósito del ácido úrico. Mientras que en la forma crónica sí se sabe que el ácido úrico que se encuentra sobre todo
sobre todo en aquellos pacientes con hiperuricemia grave, pues se deposita en el intersticio medular e induce a inflamación crónica y fibrosis, evolucionando a insuficiencia renal crónica. Esto puede inferirse, o sea, la nefropatía metabólica por urato se puede inferir cuando exista un sedimento urinario normal con hiperuricemia significativa desproporcionada al grado de insuficiencia renal. Saber que estos datos sugestivos son compatibles también con algunas causas de nefritis intersticial crónica por metales pesados, como el plomo. En la hipercalcemia, el daño por calcio puede ser también de forma aguda, cuando la hipercalcemia se asocia a vasoconstricción renal y cuando se asocia a depresión de volumen por inducción de natriuresis, pero también puede ser debido a, o sea, puede relacionarse como causa de nefritis túbulo intersticial crónica cuando se prolonga en el tiempo y se deposita calcio, sobre todo a nivel tubular, y pueden haber hallazgos comúnmente asociados a este trastorno, como los señalados a nivel de la diapositiva. Ya la hipocalemia le hago alusión porque normalmente esto no es frecuente que exista una nefritis tubulointersticial crónica por potasio, pero sí la depresión de potasio, que puede ser hereditaria o adquirida, y cuando es hereditaria relacionada a antígenos de histocompatibilidad, cuando se prolonga mucho en el tiempo, pues puede provocar una nefritis intersticial una nefritis tubulointersticial crónica, cuya característica principal va a ser la vacuolización de las células tubulares. Dicha vacuolización predomina sobre todo en el segmento proximal de dichos túbulos y también en segundo lugar de frecuencia a nivel distal. La nefritis intersticial crónica, a diferencia de las agudas, no tenemos un manejo muy específico para decir que podríamos emplear el uso de esteroides, ni mucho menos, sino que aquí es más o menos un manejo sintomático muy similar y parecido al manejo de la insuficiencia renal crónica como tal, es decir, auxiliarnos para el manejo de la anemia provocada, de la hipertensión y todo eso. Se sabe que el considerar el uso de IECA o ARA2 siempre y cuando nos lo permita, no exista contraindicación evidente de acuerdo al valor de azoados y otras, entonces podríamos emplear el uso de IECA o ARA2 para para lentificar la evolución de la enfermedad a un fallo renal crónico terminal. De mi parte es cuanto. No sé si tenemos pregunta